A ustedes nunca han prendido fuego con 2 palitos y ya van a querer que van a sobrevivir un apocalipsis. Muy buenas tardes para todos, nuestros queridos espectadores de Club de Leche. Bienvenidos a este tercer capítulo del podcast que aún no tenemos el nombre, pero probablemente el nombre ya esté en el título del capítulo. Y bueno, nombre X del podcast. Bienvenido, Emanuelito. Un gusto estar, ya tercer capítulo con ustedes. Excelente. Qué gusto verlos a todos ustedes, audiencia, Prada, un saludito, mano. Y nada, esperemos que el capítulo de hoy les encante, es de un tema muy interesante y no los va a dejar indiferentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de apocalipsis, desde diferentes perspectivas, un apocalipsis bíblico, un apocalipsis desde la ciencia, un apocalipsis desde diferentes ramas del conocimiento. Empecemos entonces con un contexto de el apocalipsis. ¿Cómo entendemos el concepto de apocalipsis? Me lo preguntan a mí, para mí el apocalipsis como tal es un momento de inflexión. Cuando uno habla de apocalipsis es como la partición de un punto histórico o de un punto en general, de un contexto donde deja de haber una visión predominante, un contexto predominante para dar paso a otro. Para mí el apocalipsis como tal, yo siempre lo pongo como el momento clave en el que termina una historia para comenzar otra. No es como el fin total, sino el paso de página. Okay. Un momento de inflexión. Un momento de inflexión. ¿Qué tipos de apocalipsis conocemos gracias al cine y a la ciencia ficción? Yo creo que el más conocido siempre es el de los zombies. El apocalipsis zombie. O el apocalipsis nuclear, como en las películas de Mad Max. Es cierto. Bueno, eso ya es más un contexto post-apocalíptico. O el de Fallout, que es más que nos muestran cómo el antes, el durante y más o menos el después de todo este tema de la radiación y cómo de alguna manera se transformó toda la dinámica de la humanidad, de cómo vivimos en nuestra sociedad, a pasar a vivir en búnkeres debido a la radiación que había afuera. Eso tal vez sea un concepto muy interesante que podríamos hablar más adelante. Además de que es un concepto antiguo, porque desde la Biblia ya teníamos indicios, incluso antes de la Biblia, la mitología nórdica, el Ragnarok. El Ragnarok. Y yo no estoy seguro, pero creo que en la hindú también hay uno bastante conocido que es con el dios de la destrucción, que eventualmente va a llegar a ese punto de... Si no estoy mal, es con Ashura, no sé, no recuerdo bien, pero también es de alguna forma un punto de inflexión donde acaba como algún tipo de ciclo. Es que yo siempre lo pongo así, porque si lo ponemos inclusive desde la visión del apocalipsis bíblico, es el final de los tiempos para el inicio de una nueva etapa. Si lo ponemos, dijéramos, en las extinciones masivas que han existido en la Tierra, es el final de un momento geológico para el inicio de una nueva era geológica. Entonces siempre, más que un final, que siempre lo tachan como un final para sus protagonistas actuales, es el cambio constante. Inclusive en Fallout, algo muy interesante que uno tiene, por ejemplo, en los apocalipsis que nos muestra el cine, Hollywood y todo este tipo, los videojuegos, es que siempre es un cambio inclusive en la misma moral y en las normas que tienen los habitantes de ese mundo apocalíptico, el postapocalipsis y cómo sobreviven. Yo algo que siempre he pensado es que más interesante que el mismo hecho de la destrucción total que puede significar el apocalipsis es cómo aquellos que sobrellevaron el apocalipsis se adaptan o intentan entender que su realidad ya no es su realidad, porque acaba de haber un cambio tan abrupto que todo lo que conocían y todo lo que creían que era verdad y todo lo que estaba establecido dejó de serlo por un momento muy crucial. Y tal vez no solamente con un momento crucial, sino que puede ser algo que se va construyendo. Yo estuve viéndome un documental hace poco de en qué momento la humanidad decidió como humanidad que los dinosaurios se habían extinto por un meteorito. Los dinosaurios se descubrieron mucho antes de que se tuviera la idea de un meteorito, y en esa búsqueda del conocimiento de por qué dejaron de vivir, la teoría principal era que simplemente por orden natural, poco a poco, fue una especie que se extinguió, poco a poco, progresivo, porque esa idea del caos y de que todo surge a partir de un punto crítico que veníamos trayendo desde el oscurantismo, la ciencia se alejó mucho de eso en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Entonces, pensar que la humanidad cambiaba por algo caótico de un momento para otro, para la ciencia era impensable. Era como, no, eso es imposible. Entonces, la idea de un meteorito, de que un meteorito extinguiera una especie completa, obvio no, ¿qué le pasa? El planeta ha tenido millones y millones de años y son evolución. Hasta que en una investigación se dieron cuenta que sí tuvo que ver con un choque y que pueden existir las dos opciones. Hay especies que sí se han extinguido por ese orden de cambios de la Tierra
y de todo el tiempo que pasa, y hay cosas que sí pueden suceder por un impacto, por una enfermedad, y nosotros lo vivimos con el COVID. Así como se esparció en una semana, se esparció así de rápido por todo el mundo una enfermedad, se puede expandir una enfermedad zombie también, por más que pensemos que se controla o que el primer país se cierra. Y creo que es lo más brutal de cuando uno habla de este tipo de eventos, que no le pongamos la extinción masiva, sino como de cambio. Por ejemplo, el hecho del COVID, o hablando de otros tipos de sucesos, todo es como un gran efecto mariposa. El murciélago, todo empezó, se especula que fue porque alguien comió un murciélago. Ah, que, ya, pues, ya, eso ya. no sé si Sí, se porque comprobó. también inclusive están los apocalipsis Es que infecciosos. sí creí que tenía que ver con el efecto mariposa y el efecto murciélago. Yo creo Sí. que uno que me parece más interesante inclusive que los mismos apocalipsis zombies y apocalipsis nucleares es un apocalipsis vírico. ¿Por qué? Porque es algo, De un virus. un virus que mató a todos, nadie se revivió, nadie se levantó de la tumba, pero es que es algo latente, es algo que puede pasar, es lo más cercano a la realidad y es como directamente en Ay, todos perdón, estos hay eventos. una película que no sé si la han visto. Creo que tiene la palabra beer en el nombre, no recuerdo el nombre de la película. Pero el virus está en el aire, no se ve. Y es con el man que aparece en la película de Ted. Y es así, o sea, es simplemente algo que lo que toca lo mata. Y usted no lo ve y no hay manera de huir de él tampoco. O sea, es porque es un virus, entonces no hay control sobre cómo escapar, ¿no? Hay uno Una que me solución. parece brutal y es de alguna forma un suceso Lovecraftiano. Hay estos tipos de apocalipsis, porque de apocalipsis, de que se muera la humanidad, de que se acaben los tiempos, de que cambie todo, hay de muchas formas. Tenemos, por ejemplo, que aparecen en libros como los de Stephen King, que son hechos por entidades de otros planos, o los que aparecen en los libros de H.P. Lovecraft. De un momento a otro llega un ser cósmico superior que llega y arrasa con todo. Es también como esa visión de la pequeñez que tiene el ser humano ante todos esos eventos que pueden ser desencadenados por este efecto mariposa y al final son completamente incontrolables y completamente predecibles, que es como lo más interesante. Algo que también yo he podido reflexionar en cuanto al concepto de apocalipsis es que le damos este nombre concreto a esa situación en la que el control se ha ido completamente, no hay forma de controlar, de establecer un orden dentro de una situación, porque es el caos, es la entropía completa reinando en todos los sentidos dentro de un contexto. Yo pensaría que también eso lo podemos llamar apocalipsis, cuando este estado de orden deja de ser y comienza a reinar la entropía. Ya no es algo medible, calculable, sino que es algo que pasa, se desencadena, se multiplica, evoluciona, cambia y absorbe todo el contexto alrededor. Y es como la idea que tiene el ser humano. Y es como, ya no puedo controlar esto me supera, esto me sobrepasa, apocalipsis. Yo siento que la industria del entretenimiento nos tiene muy mal acostumbrados a pensar en el apocalipsis como algo muy grandilocuente. Por ejemplo, en la Biblia eso es más como algo más como que metafórico, en el cine pues no es algo metafórico, es algo literal. Son historias que nos intentan como vender la idea de que el fin de los tiempos siempre va a ser algo súper interesante, súper épico, pero yo creo que siempre que pasan este tipo de cosas se estudia más, por ejemplo, en retrospectiva. Cuando mencionaba lo de los dinosaurios, yo no creo que lo que entiendo, pues yo tengo como conocimientos muy de TikTok, que uno sigue en TikTok y ya entiende más o menos cómo funcionan las cosas, que el asteroide como tal no extinguió a los dinosaurios, sino que ese hecho fue una cadena de sucesos y Sí, digamos que los dinosaurios más grandes necesitaban mucho alimento, cosa que se reducen las especies, ya no hay alimentos para que esto suceda. No, extinguió todas las especies grandes, solo quedan los chiquitos. Entonces uno simplemente, o bueno, las especies se adaptan a lo que ya hay. Es un cambio y es un apocalipsis dependiendo de quién lo cuente. Supongamos que en diferentes culturas tienen diferentes formas de ver el fin de los tiempos. No sé, mayas, aztecas, muchas de esas culturas prácticamente no existen. Habrá pequeños grupos que siguen aún persiguiendo esta cosmovisión. No creo que al pie de la letra las tradiciones, porque tenían como tradiciones muy de sacrificios y esto, pero de todos modos estas culturas están como muy acostumbradas a ver Va a haber un fin. que va a haber un fin como Es muy... nuestra religión principal también. Pues la Sí, religión exacto. católica está apegada a la idea del apocalipsis y del juicio final. Sí, exacto. Uy, no. Pero yo siento que los humanos siempre le queremos dar como una grandilocuencia, algo que tal vez va muy desde lo simple. El COVID nos dio lecciones que tal vez en ese tiempo decíamos, la humanidad va
a cambiar mucho, que la empatía, que los modos de ver y de vivir la vida. Todo Y realmente igual. todo sigue igual, volvimos a una normalidad donde no nos importa cuidarnos de diferentes cosas, tenemos malos hábitos, de los demás nos importan un carajo. Ahora lo que hacemos es que contemplamos la posibilidad de que nos toque encerrarnos, de que toca haber cuarentena, porque es algo que no habíamos vivido antes. Exacto. Tenemos como en la cabeza la idea de que puede pasar. Y de hecho, como que mucha gente alarma, se altera cuando sale una enfermedad, que el COVID mono, que la fiebre. Sí, que se va otra vez a esparcir, ay, otra vez cuarentena, entonces vamos a encerrar. Pero no. No, y es algo como interesante, esa capacidad de esparcirse el miedo a través de una sola palabra. O sea, apocalipsis, algo que me hace recordar, no sé si ustedes alguna vez vieron esto es un caso antiguo, era una religión, una iglesia, y todos los creyentes, por palabras del pastor que decía que se acercaba el fin de los tiempos, que eran X, Y, Z lugar, en tal momento, iniciaría el apocalipsis, todos se reunieron en un campo, como que celebraban ese último día. Eso fue un caso en Estados Unidos, y se sí, suicidaron todos, sí. se hicieron un suicidio colectivo Fue un enorme. Sí, yo vi un culto. Un culto. Sí. Sí, sí. Y es no solamente la idea de Padre, yo muerte. en el 2012, Calendario maya. cuando lo de los mayas, que era un día, no recuerdo el día, parce, yo cogí dos panes grandes de la 21 cocina. del 21 al 24 de diciembre. Era algo así, Sí, y algo así. yo ese día cogí aceite, cogí un poco de comida, y me fui para mi pieza a llorar, o sea, a acostarme con la comida. Yo dije, pues si algo pasa, yo- tengo pan y aceite. sí, estoy preparado, de verdad, Y de el otro verdad. día se despertó con un poco de hormigas encima. Yo me paniqué. Uy, es que la idea del pánico colectivo, yo creo que es más fácil La que se histeria. desencadene, la La histeria histeria colectiva, yo creo que es más fácil que se desencadene un apocalipsis, en el sentido de apocalipsis de que se subvierta el orden, Por nosotros mismos. por el miedo y por la histeria colectiva. O sea, algo que me parece a mí brutal y pasa, voy a poner el ejemplo de España, un apagón de 3, 4 horas y se vaciaron los supermercados. Es increíble la capacidad que tiene el mensaje, el momento para generar pánico e histeria colectiva, que siento que al final del día es lo más peligroso, porque bueno, es peligroso que a uno le llegue un zombie que le muerda el cuello, pero eso pues obvio, pero está dentro de la ciencia ficción y de cosas de que no vamos a descartarlo como algo que no pueda pasar, porque uno nunca sabe, uno está en esta vida sin saber, pero sí de pronto un apagón mundial, porque un apagón mundial es un apagón mundial, entonces devuelve a la edad de piedra eso, no solamente el apagón mundial, sino también una interferencia entre todas las telecomunicaciones, de pronto una guerra a gran escala, una guerra cibernética. La capacidad de generar pánico que tiene eso es lo más complicado, y cómo en ese momento literalmente el individuo toma la idea como se acabó el mundo, vamos a hacer algo, vamos a suicidarnos todos, porque ¿qué hacemos? Vamos a coger 2 panes y vamos a ponernos a llorar en la piedra, porque yo siento que es realmente lo peligroso que tiene el término apocalipsis dentro de un colectivo. A ver, volviendo al tema, yo creo que el apocalipsis más cercano que tenemos, o más probable, es algo parecido a lo que pasa en la película de Eli, el libro de Eli. ¿Se lo han visto o no? No. Bueno, es una película muy buena porque el man es ciego y él es la última persona en el mundo, en un mundo posapocalíptico, que se sabe la Biblia de memoria. Y él tiene una Biblia, pero la tiene en braille. Entonces él, al final de la película, pues él llega donde tenía que llegar, que es este es como un lugar que está generando libros, biblioteca, y él ahí empieza a contar la Biblia y lo empiezan a escribir desde el final. Pero se llegó a ese punto, por lo que nos pasa hoy en día, solo que a una escala de tiempo mayor, que es falta de recursos, que los recursos son limitados, y si no hacemos algo para regenerarlos o reconstruir lo que estamos gastando, eventualmente en la Tierra, se van a acabar los recursos, ¿cierto? Porque hay agua, pero el agua salada tiene un costo altísimo de purificación. No de nada construir una máquina que purifique el agua del mar, porque esa máquina va a consumir más agua pura que la que está purificando. O sea, no es algo sin sentido, básicamente, para que podamos utilizar esos recursos. Y si seguimos como vamos con el calentamiento global, con el uso indebido de la explotación minera y todo, eventualmente vamos a llegar a un punto de escasez de recursos. Y tal vez no tenemos que irnos tan lejos. Países en África ya viven un apocalipsis todos los días, y es también por recursos, por guerrillas, no hay control. Haití es un microapocalipsis. En Haití la gente está sobreviviendo como puede. O sea, es la idea que algunos tenemos fantasiosa de que si llega un apocalipsis, yo sobrevivo, yo cojo esta espada que tengo en la casa y me voy con el que sea. Pues hay gente que está viviendo así en este momento. Yo siento que eso es lo más complicado, o sea, el apocalipsis cuando es vivido con otros seres racionales, en este caso otros humanos. O sea, es mucho más fácil sobrevivir a las condiciones, bueno, es fácil.
entre comillas muy grandes, sobrevivir a condiciones adversas extremas o ajenas, pero uno hablar de pronto de el apocalipsis es de pronto que venga otra persona a matarme, o que haya una secta enorme, o que X cosa pase y que por algo yo sea objetivo de muerte. Siento que es complicado. Y lo más irónico del contexto es que es algo palpable en la realidad, como por ejemplo el caso de Haití. Es un constante caso de supervivencia. Yo me pregunto, ¿qué tipo de apocalipsis le gustaría vivir a usted? ¿Le gustaría? No, ¿en cuál cree que puede sobrevivir? ¿En cuál cree que puede sobrevivir? Ah, bueno, eso es distinto porque gustarme no. ¿En cuál cree no me que puede gustaría estar en sobrevivir? un apocalipsis, pero me gustaría estar en uno donde paulatinamente uno se pueda acostumbrar a los cambios en las dinámicas en las que uno se ha acostumbrado toda la vida. Por ejemplo, en la falta de recursos, pienso un poco de la tercera temporada de Walking Dead para arriba, que los zombies pasan a un segundo plano y el apocalipsis es lidiar con los humanos. El problema es qué clase de psicópata me voy a encontrar al otro día que me va a intentar matar por un pedazo de pan, por agua, por medicina. En ese tipo de apocalipsis no sobrevive el más apto, el más fuerte, el más veloz, el más inteligente, sobrevive el que no tiene miedo a matar. Pues y además nos pasó pues a la humanidad en su evolución y selección natural, en pasar de ser el humano que se escondía de las bestias que lo podían matar y que lo podían cazar, a ser el cazador, a salir a cazarlos, y ya que eso pasa a un problema secundario y se vuelve simplemente una forma de obtener recursos para la tribu y pelear entre tribus. Es que es durísimo. ¿Y usted cuál? Bueno, antes de eso, como comentar un poco, es durísimo aceptar ese hecho, que en realidad... O sea, perdón, hermano, usted dice que uno por recursos. Uno por recursos. Yo siento que... No, es que ninguno. O sea... ¿En cuál creo que yo sobrevivo? Yo creería que en un apocalipsis zombie. ¿Por qué? Porque agraciadamente mi casa queda cerca a un monte y es más fácil sobrevivir lejos de los puntos con mucha gente. Es más fácil sobrevivir lejos de la ciudad. Su patio es Peñas Blancas. Técnicamente, mano. O sea, yo salgo y yo tengo el jardín botánico. Entonces, si a mí me llega hay menos probabilidad de que llegue una horda de zombies. Pero más probabilidad de que lo muerda un leopardo, güey. No, pero... que le caiga un rayo. Pero eso ya son daños colaterales. Eso no entra dentro del apocalipsis. Pero es la cosa. Yo siento que un apocalipsis zombie por mi ubicación. ¿En cuál siento si yo estoy en una ciudad que lograría sobrevivir? No, es que no, ninguno. Es que si hablamos de apocalipsis nuclear, me cae una... Espere, antes de que Niam responda. ¿Qué zombie de la ficción le gustaría Eso es combatir? lo que yo le iba a preguntar. ¿Qué tipo de zombie? Porque es que... El de Walking Dead, toda la vida. El más inútil. El de Walking Dead. Porque es que, por ejemplo, los zombies de Guerra Mundial Z no. son unas bestias. Muchetos. Sí. Y yo creo que sobrepasa un poco las lógicas, porque si supongamos que una señora con sobrepeso de 60 años se convierte en zombie, si teniendo buenas las articulaciones, teniendo las podridas y es que no yo va siempre... por una cuadra. Yo siempre pongo en punto de comparación los de Guerra Mundial Z y Lo que pasa es que cuando un parásito maneja el cuerpo, no le importa el desgaste, o sea, él no siente el desgaste del cuerpo. Claro. El parásito simplemente manda la acción. Vas que nosotros sí sentimos el desgaste y nuestro cerebro nos obliga a parar por lo que siente el cuerpo, porque ya se puede empezar a dañar. A esto uno empieza a destruir su propio músculo y todo, pero si un parásito controla el cuerpo, hasta donde le dé, hasta donde quede sin pierna. Es como por ejemplo el hongo córdice, pues eso es el que no solamente es el de... No, ese hongo es real. El hongo córdice, él se adhiere directamente a todo el sistema nervioso de las hormigas y él hace que la hormiga inconscientemente escale hasta una parte muy alta dentro de un árbol, una rama, y que se aferre. Y a pesar de que la hormiga sienta hambre, tenga un depredador cerca, etcétera de cosas, la hormiga no se va a mover de su posición, no va a dejar de apretar sus mandíbulas porque el hongo se lo ordena. Creo que volviendo al tema de los zombies, los de Guerra Mundial Z... nadie sobrevive a eso. Y los del Soy Leyenda también no son... Uy, no, es que eso ya no son... Esos son vampiros. Es cierto. Los de Plantas vs Zombies. Entonces, usted los de The Walking Dead. Los de Walking Dead. Pero hay unos que corren, ¿no? The Walking Dead. No, pero correrán, pero... no, sí. No, en las secuelas en Francia como una subespecie. No, creo que es en la serie de Daryl Dixon, creo que es cuando ya Daryl se va para otro continente. Allá se encuentra como que en el origen del virus hubo como una subespecie ahí de los zombies que es más poderoso, pues más fuerte, más veloz, bla bla bla.
Pero es que yo siempre pongo a este tipo de zombies como al nivel de los de Resident Evil. Y yo siento que los de Resident Evil ya no son zombies, ya es un arma biológica. No lo veo como en esa posición. Porque inclusive yo siento que son más letales los de Guerra Mundial Z. Los que sí son los O zombies sea, más... pero es que también cambia muy rápido. O sea, lo muerden a usted y en un minuto ya... En un minuto, no, 12 segundos. En 2 segundos usted ya es un... Sí, ya controlado por el ya deseo es- carnal. Ya es un esbirro del diablo, mano. Es demasiado rápido. Al menos en el de Walking Dead, creo que hay un tiempo mientras muere y se queda muerto un rato. Tiene que morir, eso sí, ¿no? En The Walking Dead, porque los que mueren, ellos se dieron cuenta que el virus está en el aire y que aunque mueran de forma natural, se vuelven zombies. Sí, bueno, ahora falta usted. ¿Qué apocalipsis cree que sobreviviría? No me diga que el de Mad Max, porque... No. Yo creo que a una invasión alienígena. ¿Por qué? O sea, pensemos en un escenario en el que una especie alienígena quiere los recursos de la Tierra y no necesitan matarnos. Vienen y los cogen. ¿Ya? Vienen y extraen lo que necesitan. Talan árboles, lo que quieran. Obviamente, ponen en caos todo, derrocan gobierno. O sea, la humanidad está en caos. Completamente. Pero como Matrix. O sea, como cuando Neo sale de la Matrix que las máquinas controlan la Tierra y ¿cómo se llama la ciudad? ¿Zen? No, No lo recuerdo. La última Sion. ciudad. Sion. Sion. Así, cierto, que hay una civilización que huye de esas máquinas. Yo veo esas máquinas como aliens. O sea, yo veo esa civilización así. Yo sería Neo. O sería una batería, una de dos. No, yo creo que podría sobrevivir a esa porque siento que igual conozco más la Tierra Los que aliens. ellos. Los aliens de South Park. O sea, igual y como nosotros ya vivimos aquí, ellos no, podemos escapar por alcantarillas, podemos hacer una vida subterránea y sobrevivir a eso. Mano. Yo la verdad es que la de los zombies, o sea, sí, uno se hace el varón y uno dice, yo le doy bate al que se me da, pero no, eso energético, o sea, el cuerpo, nosotros no somos militares. Usted no es capaz de meterle 3 batazos a un zombie y seguir con energía de meter otro batazo. Estoy seguro, porque es que el cuerpo no le da para eso. Ni siquiera una persona que entrene todos los días en gimnasio le da la energía para correr una maratón todos los días huyendo de los zombies, no da. Por eso es bueno ir en el monte. Pero igual tiene que correr porque los que lo persigan y usted corriendo en el monte hasta que se canse el Es zombie. más, no recuerdo lo que pasó yendo a una guerra mundial Z en Tel Aviv, en Israel. O sea, es mucho más fácil uno estar en un lugar. Es más fácil matar Usted está en la sala, su mamá se acaba de convertir en la pieza de arriba y baja a comérselo. Usted la mata, Yo me voy. Tengo un monte para correr. pero va detrás de usted y ella no se va a cansar como usted. Pero póngales, es más fácil matar a uno que matar a 20 Pero que me voy a respóndame. encontrar en el centro de Armenia. Pero respóndame. No, pues en temas morales, si se murió, pues No, moral. No solo es Usted- moral. O sea, Usted por sobrevivir mata a un mamá. pues si tengo que sobrevivir y me va a matar, toca. Porque ¿Usted también? ahorita mismo, algo que yo voy a decir es, Prada dio la mejor respuesta para decir quién sobrevive un apocalipsis. No es ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más astuto. Es el que esté más dispuesto a poner su vida sobre la del resto. Bueno, sí, en parte. Pues yo creo que es el que está en el momento adecuado, weón. Si uno tiene un búnker y está armado, pues ya tiene el 80% del trabajo hecho. Pero si nosotros no estamos preparados, ahí sí sobreviva con lo que tiene. Y ahí es que es duro. Que hay gente en Estados Unidos que está paniqueada y tiene búnker en la casa y todo. De hecho, después del COVID, como dato curioso, en las aseguradoras de propiedades ya existe la opción de usted asegurar su casa por invasión alienígena, por zombies, de verdad, por ejemplo, si usted se va a la quiebra por un caos zombie o de virus o cosas así, usted puede pagar el seguro por eso. ¿Pagarías un seguro por invasión? Alienígena, claro. Uno nunca sabe. Y entonces, Mejor ¿qué fue lo que se me curarse. preguntado ahorita? Se me olvidó. la misma situación de Manuel, se mata a su mamá por sobrevivir. Es la primera que se lo intenta comer a usted. Depende de lo que esté pensando en ese momento. ¿Su mamá?
O sea, de lo que esté pasando por mi No, mente. vaya, Supongamos no. que si es un apocalipsis zombie, efectivamente, ya no hay marcha atrás de que se pueda curar o algo, pues yo creo que hacer una vida nueva sin pensar que mi mamá se muere, y no solo que se muere, sino que yo mismo soy el que la tenía que matar con mis manos, yo creo que vivir con eso es una carga que es más difícil aún que sobrevivir todos los días ¿Cierto? consiguiendo Es que es alimento, duro. matando a otras personas. Pensar todos los días y acostarme a dormir pensando que yo maté a mi mamá, no, yo prefiero que ella me muerde ya. También es dependiendo de lo que esté pensando. Si digamos está mi hermana, yo estoy con Laura y yo tengo que salvarlas con todo el dolor de mi alma, yo mato a mi mamá, ya las represalias que eso conlleve y mi psicología lo pensaré después, pero Muy esa es una dañado, carga, ¿no? eso es un lastre que uno tiene que ya cargar con lo que sea que tenga que vivir en el apocalipsis. Haber Sí, matado a la claro. mamá, complicado. No, ahora que lo pones de esa perspectiva, pues sí, pero si usted me dice directamente la mata para sobrevivir, Pues es que yo le di la opción, yo me voy corriendo al monte y que se venga detrás, yo me subo un palo, no creo que tenga mi mamá Pero la yo fuerza. tengo una pregunta, ¿usted vive en un conjunto, cierto? Sí. Hay Pues- muros, hay rejas. no. No, en la parte de atrás ya lo único que es cerca viva. Hay portería. Hay portería y rejas al principio. Rejas no, como alambrado y cerca viva. Atrás hay cerca viva, pero ahí para arriba es monte. Yo creo que tener un conjunto, o sea, vivir en un conjunto y estar en un apocalipsis zombie puede ser bueno o malo dependiendo del conjunto. Porque supongamos que usted vive en todo el centro del conjunto y son 3 cuadras y usted está en todo el centro. Conjunto residencial penitenciaría Peñas Blancas. Exacto, imagínese que usted está en un lugar encerrado y usted está en toda la mitad y empieza el Ah, apocalipsis. pero es que usted vive al lado de una cárcel. Usted se puede tomar la cárcel. O sea, Como en The Walking claro, Dead, sí. claro, usted, bueno, Mano, yo por eso le digo que el apocalipsis zombie es el que más me beneficia a mí. Pero depende. Imagínese que ya hay gente transformada en el conjunto. Eso en unos momenticos se esparce. Usted, su digamos, mamá sí. contaminó a todos. Sí, usted Porque cómo, no la usted cómo mató. hace, usted cómo hace para salir, si digamos tiene, bueno, usted coge con un machete y va y No, va es que, dañando. es que Manuel sí vive o sea, mi Manuel vive en la reja del conjunto, pero no hay reja. La reja es una barrera de árboles. O sea, no le puede pasar ahí. Sí, Emanuel, si Emanuel gira a la izquierda, sale de la puerta y gira a la izquierda, llega al monte. No Sí, hay, ya. no hay una cerca. Bueno, Y ya corra monte abajo hasta que llegue a Peñas Blancas y se pierda en una cueva de esas. Y le salga un zombie ancestral no de... que le salga el Moan. Suave. ¿Qué prefiere? ¿Que lo mate un zombie o que lo mate el Moan? ¿El Moan cuánto mide? Que si es 1,90. ¿Cuánto ¿no? muerde? ¿Cuánto, usted con quién dura más? ¿Con un zombie o con el Moan? Pero ¿haciendo qué? Depende de qué tan rico se mueva. Depende. Depende de qué tan rico se mueva el Moan. No, marica. No, pues depende del zombie, porque digamos si es un... Es un zombie Moan. No, como así, no, el Moan es un mito, una leyenda. Es un una mito. leyenda. Una leyenda. El Moan existió. No, pues es una leyenda. Las leyendas son las que son basadas en realidad. No, las leyendas Pues son el las mito. que son basadas en realidad y el mito es directamente interpretación folclórica. Entonces el Moan es un mito. Entonces prefiero el zombie. El mito ya es, Ya está muy ya está en cheto. otro plano. No, prefiero Bueno, tratemos de crear un apocalipsis que no sea tan popular. No sé, que los pulpos tienen inteligencia y nosotros no lo sabemos y de repente deciden tomar el control del planeta. Yo creería que no, es más fácil sobrevivir a pulpos, diría yo, que a No, otro sí. tipo de... ¿Por qué? Porque ¿Usted sería capaz de matar un pulpo de su tamaño? no creo. No creo. Ya, Ustedes han visto es en que- internet esos videos cuando se le pegan en las piernas a... Es que nos sueltan. Eso no suelta, papi, eso no se... Y se regeneran. ¿Sí? O sea, uno les corta un tentáculo y les vuelve a crecer. ¿Sí? No en el instante, pero si es un pulpo de un apocalipsis es porque ya tiene el factor regenerativo al 100%. no, yo pensé que en la vida real ellos... No, si ellos se les También, corta el tentáculo y se regeneran. Como las estrellas de mar. Como las estrellas de mar. Eso no lo sabía, qué curioso. O sea, son rechetos. Dios, sin Es madre. que ellos pueden dominarnos. Literal, o sea, si el ser humano se extingue, ellos van a Eso lo veíamos en el conquistar. capítulo anterior. No, pero realmente cualquier animal Muy salvaje... inteligente. O sea, no tiene que ser así inteligente y de la ficción. Cualquier animal que no sea un chihuahua o algo chiquito lo puede matar a uno. No o sea, sé. ¿usted sería capaz de ganarle un pitbull así a mano limpia? Con un Sí. revólver. No, man, no, man. No, vea. Hombre contra oso. Usted lo. Mata leones. Usted, no, vea. Usted le pega una patada para que se desequilibre.
y lo engancha, papi, y se cierra aquí. Ahí trata de que no lo muerda, porque si lo muerde de aquí, llórelo. Y si le llega otro por ¿Ves? detrás. No. No, mano, eso hay que tener mucho entrenamiento. Oh, no, vea, yo he pensado que si un perro así me viene a atacar, usted le agarra una pata y empieza a girar. ¿Cómo se defendería de usted O de un sea, apocalipsis usted, de osos? usted le agarra la pata y empieza a dar vueltas y trate de meterle contra un poste. Así le puede ganar. O sea, a puño limpio no, pero usted le agarra una pata y empieza a dar vueltas de pronto sí. No sé. Difícil. Pues, usted llega a soltar ese marico, papi, le cuento que la tiene dura. Lo parte en 3 O sea, pedazos. es tratar de que no lo muerda uno. O sea, tin, apenas le mande el diente. Pero si el lanchazo. apocalipsis no es un perro contra usted, es una jauría, mano. Sí, claro. Recuerde que estamos en el peor de los casos, Sí. que son pulpos que se regeneran al instante, jaurías de perros. No, los humanos somos muy frágiles. Ah, bueno, Literal. y entonces algo como tierra de simios. Tierra de simios. Pero Pues tierra- se llama- el planeta de los eso. tierra de osos. Tierra de osos. Uf. Uy, no, los chimpancés. Casi cualquier primate. No creo que hasta No. un titi nos gana, man. Pero es que el contexto también de la tierra de los simios, de la tierra de los simios, El planeta de los simios, simios. me confundiste, mano. Yo que yo me la he visto todas. Es que el virus que los hace inteligentes a los simios les ¿seguro? quita el habla y la inteligencia al ser humano. Entonces es contraproducente. No, pero debemos de cuenta que nosotros estamos bien. Estamos melos. No, pues Revolver mata simio, mano. Pero y si ellos Ellos aprendieron a utilizar armas en la a usar película. armas. Pero pongámosle. Pero no las tienen todavía. No las tienen todavía, pero pongámosle factor 1 a 1. ¿Cuántos seres humanos hay en el planeta y cuántos simios hay en el planeta? No tengo ese No, dato. pues seguramente Busque sí, no busque son datos, malos. si quiere buscar Pero datos. ¿cuántos No. humanos son capaces de usar armas y de pelear contra un Mano, simio? 100 contra un chimpancé. Pero es Se que bardean a los chimpancés. pero es que ten en cuenta de que Lo utilizan todos de los capa. humanos no son útiles. Pero pongámoslo en una pelea de proporciones. ¿Usted nunca ha visto en TikTok un gorila contra 100 hombres? Claro. Yo vi un video acerca de eso que lo hizo Aldo, el de Robot de Platón. Yo también lo vi completo. Sí, yo nunca había pensado en eso y es muy cierto. ¿Usted va a ser de los 100 hombres el primero que va a empezar la pelea y va a decir... Claro, es que si se organizan, pueden ganar. Exacto. Pero en esa organización hay un grupo que tiene que ser el que se va a sacrificar primero para distraerlo y que va a recibir los primeros golpes. Sí, ¿Usted, exacto. por la humanidad, haría eso por matar a un gorila? No, ¿cierto? Todo el Y mundo así siempre piensan espera. todos. Sí, exacto, todo el mundo siempre va a esperar. Yo no voy a ser el primero Claro. que se va a recibir el mangonazo de un gorila. Pero es que Alguien aquí lo es va a la hacer. cosa. Bueno, pero esperen. El gorila es el que viene por uno. Entonces sí o Depende del sí. escenario. A ver, vámonos al apocalipsis más común que ya no tenemos y que puede pasar. Una guerra mundial entre naciones. Nos toca estar en el bando occidental. Imaginemos que América está en guerra contra Rusia, contra el otro continente que está junto, Rusia y Europa. Y África. Bueno, África no, porque África. América contra Epar. ¿no? El continente americano contra ese continente. Contra Estamos esos continentes. estamos en guerra mundial, tercera guerra mundial. No. Y realmente ya todo está en caos. Pero se vale todo en esa guerra. Claro, pues ya que... Entonces eso ya es un Mad Max, mano. Ya del Exacto. minuto 1. O sea, estamos en un punto en el que ya ni siquiera estamos peleando por nuestra nación. ¿Se están lanzando ojivas nucleares? No. Ah, bueno, ya diferente. Entonces, ya estamos peleando todos contra todos. Lanzaron unas nucleares en Perú y en Haití. Ah, ok. Y ya, y no lanzaron más. No sé. O sea, cayeron No se ahí. perdió nada. Una iba para Estados Nos hicieron un favor. Una iba para Estados Unidos Ay, perdón. y la otra iba para Argentina. Pero cayeron antes, en el trayecto. Nos hicieron un favor. Y lo más. Y esa zona de todo el país quedó zona de guerra. Y estamos ahí. Yo te pregunto, ¿iniciaríamos una guerra por Haití y por Perú? No, la guerra no inició por eso. Los rusos nos O bombardean. sea, ya cayeron las nucleares que iban a caer. No, algo que yo... Pero estamos vivos. Listo, porque algo que yo digo es que en el peor de los escenarios, si se van a lanzar armas nucleares, si un país lanza una, eso es un efecto Pues sí, dominó. sí. Por eso le digo, ya, vuelve Perú y todo. Haití. ya. Pero, o sea, las condiciones de la pregunta son en base a qué pasaría, ¿cómo así? Que si Ustedes- aguantamos... Usted es una, ni siquiera es por recursos, simplemente por sobrevivir. Ya, o sea, todos nos volvimos soldados rasos. No. Que nos tocó ser soldados. Nos dieron un armamento de soldados y estamos en un grupito que intenta sobrevivir, pero ya no tenemos comunicaciones con gente. Ya no hay un plan para ganar la guerra. Pues se aplica el dicho, mano. Estamos Yo pel- con Dios, ¿quién contra mí? No, O mano. sea, pues, ¿ustedes es creen difícil. que sobrevivirían a esa? Depende.
yo tengo mala visión, si yo pierdo las gafas la tengo dura. Pero depende también, o sea, ¿nosotros vamos a invadirlos a ellos o ellos vienen a invadirnos a nosotros? Ya no hay nada, ya no hay líneas de naciones. Es una guerra que evolucionó a tal nivel que ya no hay razón para pelear, O sea, pero todo el mundo le quiere el matar. escenario sería que cada quien vela por su propia cuenta. Prácticamente. Ah, entonces un Battle Royale, mano. Sí, Un Battle Royale. No, pues... el que quede coloniza. que el que quede coloniza. Uy, no, pues... No se va a construir. No, yo creería por mi parte que... No, sobrevivir, yo no podría. Pero quisiera, o preferiría quedar ahí. Yo preferiría sobrevivir. Ah, no, claro, a mí me encantaría sobrevivir. Pero llegar a ser... Llegar a... Es que pongámoslo en este contexto. Un todos contra todos no permite nada. O sea, usted no puede dormir, no puede eso. Pero se hacen guerrillas, pues se empiezan a hacer los contra Ah, otros. bueno, es muy diferente decir todos contra todos. Pues es que me refiero a todos contra todos, es que empieza porque es una guerra mundial, empieza por naciones, pero llega un punto en el que ya ni siquiera los líderes están vivos. Ya, o sea, No, pues yo creo que a lo que Niam se refería era que digamos, uno se junta con los del barrio y empieza como a colonizar otros barrios, porque yo no creo que mamá lo vaya a apuñalar por un vaso de agua. sí, claro. Todos contra todos, no, literal. A eso me refiero. Como en el terremoto de Armenia. ¿Usted nunca escuchó las historias de que en los barrios cerraban y hacían guardia porque de otros barrios venían a robar cosas? Por squads. Sí, exacto. O sea que por grupos uno se arma. Por squads. Nosotros somos equipo Humboldt Equipo Humboldt. contra la U, contra nuestra alma mater. No, mano, te tocó. Ahí muere De acá Prada. no sales. No, pues yo creería que es mucho más fácil así sobrevivir en grupos, porque al final sería otra vez una guerra por recursos, una guerra por quién Ni tiene tanto, oficinas. por que el que quede tiene paz, básicamente. El que quede gobierna. ¿Tú me estás describiendo un apocalipsis o una utopía? No, yo no. Venezuela. El que quede gobierna. Pues a mí me gustaría gobernar. La cosa es que aquí sería el... Pero que va a gobernar un terreno baldío después de matar a todo el mundo. Es que por eso es un apocalipsis, pa. Pues entonces sería no paz, sino el que no me muere ya. Pero no, mano, yo siento que sigue siendo algo muy duro. O sea, tarde o temprano en un contexto así, la traición es algo a flor de piel. O sea, no hay ningún ideal que ate a otro más allá de la supervivencia. Sí, claro. Entonces, si usted solamente lo ata a la supervivencia, usted es desechable para el otro, usted es descartable en cualquier sentido. Usted le dejó de ser útil o de pronto usted consiguió un poquito más de recursos para el grupo que los otros dos lo van a matar para irse los recursos. No, es que por menos usted me pega un mordisco con una comida mía. Usted le da un por sorbo. menos le mete una puñalada. Usted le da un sorbo al vaso con agua y vea, Papi, voló. te llamabas. O se va o lo desaparezco. Y es que es la cosa, o sea, en un contexto donde es una guerra, no hay moral, no vale nada, se valen por escuadras, pero al final es por grupos, ¿sí? Pero al final es un todos contra todos. Sigue siendo más fácil sobrevivir en solitario que sobrevivir en un grupo. Y usted enfrentándose a un grupo así, pues... Bueno, a ustedes nunca han prendido fuego con 2 palitos y ya van a creer que van a sobrevivir un apocalipsis. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo más. Esperamos que nunca tengamos que ir a un apocalipsis donde tengamos que sufrir y apuñalar a otro por un pedazo de pan. Espero que les haya gustado mucho y muchas gracias. Sí, de verdad, espero que hayan disfrutado mucho el capítulo. Nos vemos en un próximo programa de este podcast que aún no conocemos el nombre, pero tal vez ustedes sea así. Nos estaremos viendo, ya saben, guarden provisiones, raciones, cuídense, cuiden a los suyos y nos estamos viendo en otro capítulo.